obediencia atrae bendición. La obediencia, solamente escuchar su voz y escuchar para obedecer, esto es lo que atrae bendición en nuestra vida. Pero obediencia ¿de qué? Porque muchas veces hemos pensado que la obediencia tiene que ver solamente con lo que vivimos día a día, en el sentido que si el Eterno nos dice de hacer una cosa, nosotros la hacemos. Si nos dice de ir en un lugar, lo hacemos. Esto también. Pero estas bendiciones, dice aquí, que vienen cuando ponemos en práctica sus preceptos, estos preceptos que están escritos en su palabra. También al no obedecer las palabras de la Torá, nos vino la maldición. Pero cuando entramos en la obediencia, y cada vez que estamos en la obediencia, y cada vez que obedecemos con cada mandamiento que nosotros obedecemos, todas estas maldiciones se han roto y no tienen poder. Maldito el que no observa las palabras de esta Torá y las pone en práctica. Que muchas veces se ha pensado, no, estas maldiciones son para el pueblo de Israel. Si nosotros hemos entendido que hacemos parte del pueblo de Israel a través de Yeshua, entendemos que esto fue para nosotros también, antes de conocer a Yeshua o antes de caminar en lo que el Eterno nos está diciendo. Porque muchas veces, ¿qué hemos hecho? Cuando hemos empezado a leer la Biblia, nos hemos apropiado de todas las bendiciones, pensando que son nuestras y que podemos apropiarnos porque es justo. Pues así como las bendiciones, que es cierto, lo hemos sentido también antes de conocer realmente la Torá, que sí eran para nosotros, pero así como las bendiciones son para el pueblo, así las maldiciones son siempre dichas para el pueblo, para los que hacen parte del pueblo y para los que rompen la Torá y no cumplen, y para los que son parte del pueblo pero se han desviado, porque dice que si te desvías, estas maldiciones caerán sobre ti, pero si obedeces, estas bendiciones te alcanzarán. Quiero empezar con una reflexión que es Isaías 60, versículo 1, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Adonai, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al esplendor de tu nacimiento. Y estas palabras, si se acuerdan, si nos acordamos, son algunas palabras de Isaías que fueron leídas en la sinagoga cuando Yeshua, regresando a Galilea, después de 40 días en el desierto, fueron leídas propio estas palabras en este momento que él entró en la sinagoga. Y yo creo que no es coincidencia. Y hermano, que vamos a leer esta porción, espero que podamos entender realmente el significado de todo lo que está pasando aquí, porque sabemos que Yeshua nunca se movía sin un sentido. O sea, todo lo que él hacía tenía un propósito. También cuando tenía que moverse por una sola persona, ¿no? Se nos acordamos, por ejemplo, de la mujer samaritana, ¿no? Se movió solo por ella en un momento específico del día. ¿Por qué? Porque tenía que encontrar a esta mujer. Entonces vemos que Yeshua nunca se movió, nunca hacía nada
sin propósito, todo, sin rumbo, sin, como decir, sin uno scopo, no. Siempre entraba y andaba, se iba al momento justo, llegaba al momento justo, entraba en este lugar, en esta ciudad al momento justo. Entonces, yo creo que tiene todo sentido cuando pensamos que Yeshua llegó exactamente después de haber pasado estos 40 días en el desierto, llegó en este momento preciso en la sinagoga cuando se estaba leyendo exactamente esta porción de la escritura de Isaías, que esta porción también está en correlación con esta porción de la Torá. Y yo creo que no es coincidencia en todo esto. Espero que, hermano, que estamos leyendo también lo que es esta porción de la Torá y estamos analizando lo que el Eterno quiere mostrarnos en esta porción, que podamos entender esta relación con Isaías 60. Y más adelante ya vamos a ver también otros versículos, así que podamos, si gustan, ustedes también abrir después ahí para que podamos leerlo y ir meditando sobre esto también. Pero mientras que llegamos ahí, quiero, antes para que podamos hacer esta relación, quiero que vamos a ver empezando con los primeros versículos de esta parasha. Y esta porción que estamos estudiando ya esta semana y hoy se encuentra en Deuteronomio 26, del versículo 1 hasta el capítulo 29, hasta el versículo 8. Y vamos a empezar con el capítulo 26, los primeros versículos. Y dice: cuando vengas a la tierra que Adonai tu Elohim te está dando como tu herencia, hayas tomado posesión de ella y asentado ahí. Tomarás los primeros frutos de todas las siembras que la tierra dé, cuales tú cosecharás de tu tierra que Adonai tu Elohim te está dando. Los pondrás en una cesta e irás al lugar que Adonai tu Elohim escoja para que su nombre habite. Te acercarás al Cohen que esté en oficio en este tiempo y dirás a él: hoy yo declaro a Adonai tu Elohim que yo he venido a la tierra que Adonai juró a nuestros padres que él nos daría. El sacerdote, el Cohen, tomará la cesta de tu mano y la pondrás frente al altar de Adonai, tu Elohim. Vamos a hablar un poco, sí, de lo que pasó en este momento, pero también que podamos ver esta porción, en esta porción el significado espiritual que tiene para nosotros hoy. Porque entregar esta parte de lo que estamos hablando al Eterno es propio reconocer la soberanía que Él tiene sobre nosotros. ¿Y qué significa este mandamiento que el Eterno dio en este momento al pueblo? Porque si analizamos, podemos entender y ver que este mandamiento es solo para la tierra de Israel. Es para este momento cuando los israelitas tenían que entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque era importante declarar que Adonai es su Elohim. Y hay algo que el Eterno, antes en este tiempo también, que ellos están próximos a entrar en la tierra prometida, el Eterno hizo algunas cosas. Le dijo esto, pero también, por ejemplo, le ordenó hacer la circuncisión, por ejemplo, ¿no? Que era una señal de que
apartenían al pueblo. El Eterno le dio también en este momento todas estas instrucciones y como vamos a ver más adelante, que él está, siempre aquí en esta parashá, lo vamos a leer, que el Eterno manda a que cuando llegan en este momento a la tierra, tenían que escribir la Torá, escribirla en estas piedras como señal, como memorial, como recuerdo, como algo que se queda impreso ahí, algo que se pueda quedar como seño de que el Eterno los hizo llegar ahí. Entonces vemos que este mandamiento podemos entender que es esto, declarar que Adonai es su Elohim, ¿no? Como la circuncisión es declarar la pertenencia al Eterno, como los mandamientos, la Torah significa pertenecer al Eterno y escribirlo para que se acuerden, para que se queden ahí escritos y que nadie pueda decir, pues no lo sabía, no lo entendía, no, nunca escuché o nadie me dijo, ¿no? Entonces, vemos que también, volviendo a los frutos que el Eterno dijo de presentar, vemos que presentar delante del Eterno las primicias, que es el reshit, lo primero de sus frutos obtenidos es reconocer que la tierra es de Adonai y que la tierra, esta porción, que la tierra el Eterno la da a quien quiere. Y el Eterno, que es dueño de la tierra, decidió de dar esta porción, el lugar de Canaán, darlo a su pueblo. Entonces, fue dada, se reconocía de esta manera que fue dado como bendición. Y también muestra su gratitud, el pueblo de esta manera muestra su gratitud al Eterno perché gli haya hecho llegar hasta ahí, ¿no? Y si nosotros vemos, por ejemplo, el Salmo 24:1 propio muestra esto, que de Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero ahora vamos a ver este nivel espiritual que nosotros tenemos que reflexionar que está en este texto. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice el Salmo 103, del versículo 3 al 5. Dice, reconoced que Adonai es Elohim, es Dios. Esta es la primera condición, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrado por sus puertas con acción de gratitud. ¿Qué quiere decir esto? De traer esta alabanza al Eterno, esta ofrenda de alabanza al Eterno. Y dice, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Dice el versículo 5, porque Adonai es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces vemos que hay que hacer esta acción de gracias, traer una ofrenda de alabanza. Y esto lo vamos a ver más adelante porque el Eterno es lo que Él quiere. El Eterno, de hecho, cuando, por ejemplo, vamos a ver las maldiciones, porque esta parasha habla de esto también, hay un versículo ahí que está muy interesante, solamente lo voy a citar ahora y al momento justo le vamos a hablar de esto. Dice, todo esto será señal en el capítulo 28, versículo 46. Dice, todo esto será señal
en evidencia contundente contra ti y tu descendencia para siempre, dado que nos serviste a Adonai, tu Elohim, con regocijo y buen corazón cuando todo era abundancia. Cioè, vemos aquí que el Eterno nos está exhortando, cioè Moshe cuando habla está mostrando que al Eterno le gusta esto, que nosotros le servimos a Él, porque dar esta ofrenda de alabanza, entrar en sus atrios con gozo, con alegría, es servirlo a Él. Dice, con regocijo y buen corazón. Cioè, esta es la alabanza que nosotros tenemos que llevar delante del Eterno. Así tenemos que entrar en sus atrios con regocijo, este es el servicio que nosotros traemos a nuestro Rey, de alabanza, con gozo, con alegría. Bendecido su nombre. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque su misericordia es inmensa, porque su verdad es por todas las generaciones. Esta es nuestra ofrenda que tenemos que traer delante de Él. Y cuando nosotros llevamos por esto, está hablando sobre esto porque no podemos presentarnos delante de Él con un corazón triste a darles esta alabanza. Sí, hay momentos cuando hay pruebas, dificultades y hacemos un sacrificio de adoración, ¿no? Entonces, tal vez en este momento, cuando empezamos esta adoración, en esta circunstancia, nuestro corazón tal vez está triste y vencemos todo esto llenándonos de su ruach y dando esta alabanza delante de Él, este sacrificio. Pero, hermano, que hacemos esto, sin embargo, nuestro corazón se llena de gozo y de alegría. Y sin embargo, aún en medio de la dificultad y de la prueba, podamos entrar así, de esta manera, con gozo, con alegría, porque Él la tristeza la convierte en alegría, en gozo, cuando hacemos este sacrificio de alabanza delante de Él. Pero esto es un momento cuando hay la prueba, la dificultad. Pero si no hay estos momentos, ¿qué nos impide? ¿O por qué no entramos con gozo y con alegría delante de Él? Esto es lo que Él espera de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces vemos que cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, debían presentar una ofrenda del fruto de la tierra que el Eterno, después cioè, esta ofrenda al Eterno, después de haber declarado que Adonai es su Elohim. Y vamos a analizar esta declaración porque creo que el Eterno nos quiere mostrar algunas cosas que tenemos que analizarnos nosotros y también tener en consideración. Dice, para nosotros hoy como hoy, al nivel espiritual, ¿no? Porque sabemos que la Torá es no solamente contarnos lo que pasó, y no es solamente para, por ejemplo, el pueblo en este momento, sino que a través de todo lo que pasó, como dijo apóstol Pablo, es para enseñarnos, es para nuestro enseñamiento, para que aprendamos de todo esto, es elevar la Torah a nivel de Yeshua, ¿no? Es elevarlo a lo espiritual. Todo lo que fue escrito fue para que aprendamos a cómo vivir y qué tenemos que hacer también. Shabbat Shalom, amado Álvaro, bendiciones. Nos alegramos que está aquí con nosotros. Muchas bendiciones. Y pues estamos en Deuteronomio capítulo 26 y vamos a ver ahora versículo 5. Ya vimos del 1 al 4 y ahora vamos a ver versículo 5 en adelante. Dice, entonces, en la presencia de Adonai, tu Elohim dirás, mi padre era un nómada de Aram, donde
Labán, el aramí, trató de destruir a mi padre. Él descendió a Mitraim, pocos en números, y se quedó. Ahí se hizo grande, fuerte, en una nación populosa. Pero Misraimim, los egipcianos, nos maltrataron. Ellos nos oprimieron e impusieron dura esclavitud sobre nosotros. Así que clamamos a Adonai, el Elohim de nuestros padres. Adonai nos oyó y vio nuestra miseria, trabajo y opresión. Y Adonai nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror y con señales y maravillas. Ahora nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que fluye con leche y miel. Por lo tanto, como puedes ver, yo ahora he traído los primeros frutos de la tierra, los cuales Adonai me ha dado. Entonces pondrás la cesta delante de Adonai tu Elohim, te postrarás delante de Adonai tu Elohim y te alegrarás de todo el bien que Adonai tu Elohim te ha dado a tu casa, al Leví y al extranjero que vive contigo. Vemos como esta declaración incluía propio esto, reconocer que Adonai es Elohim, reconocer y decir yo soy descendiente de Jacob, descendiente de Abraham, quien descendió de Egipto, siendo un pequeño pueblo, como lo vemos también si leemos Génesis 46. Después dijo, el Eterno me sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. ¿Qué significa esto? O sea, todos fuimos sacados de la tierra de esclavitud. Sabemos que Misraim significa este lugar del mundo, esta esclavitud donde nosotros estábamos. Y dice que ahora después de haber sacado, después de salir de Egipto, de haber salido de esta esclavitud, de haber, el Eterno roto con los legames, estos legames de la esclavitud, lo que Yeshua hizo con nosotros, lo mismo nos sacó de la esclavitud, rompió estos legames que nos tenían ahí atados, el pecado y toda la maldad y todas las maldiciones que estaban ahí y nos tenían atados. Dice que ahora lo reconozca como el Adón, como el Señor. Tenían que reconocerlo, reconocer que todo esto es, que Él es. Él es el dueño de todo, Él es el que hace estas obras. Y dijo, después tenía que decir el pueblo, y me trajo a la tierra prometida. Ahora vamos a ver que puede ser, por ejemplo, nuestra declaración, ¿no? Esta fue la declaración del pueblo en este momento, pero yo creo que nosotros también tenemos nuestra declaración con respecto a esto. Y podemos ver, por ejemplo, si tomamos Efesios capítulo 2, versículo 11, 12 y 19, dice, por lo tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles en cuanto a la carne. Erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, sin Elohim en el mundo. Pero ahora con Yeshua, ustedes que estaban lejos, ahora, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos, ciudadanos de Israel, porque
si leemos todo, este es el significado. Y miembros de la familia de Elohim, de Dios. Vemos que lo que el Eterno y el apóstol Pablo nos está hablando es que salimos de Egipto de la misma forma como el pueblo, nuestro pueblo salió de Egipto y formamos un pueblo y nos formamos como pueblo en Yeshua. El pueblo, las 12 tribus, en este momento que salieron, se formaron como pueblo y han recibido la Torá del Eterno al monte Sinaí y entraron en la tierra prometida ya después de 40 años en el desierto, que estaban ya próximos ahora para entrar y se formaron como pueblo. Y el fundamento y la primera cosa de la cual el Eterno estableció que cuando pasen el Jordán, tenía que escribir, como lo vamos a ver, cómo llegaran ahí, tenían que escribir la Torá en las piedras para que se quede ahí grabada, y después habla de que entrar en la tierra prometida, ellos ya estaban formados como pueblo y tenían sus reglas y tenían sus leyes. Y esto es lo que también apóstol Pablo está diciendo, que antes fuimos, como está diciendo aquí, sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, estos pactos de promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Así hemos vivido. Pero ahora, con Yeshua, quiere decir que a través de Yeshua, ahora, nosotros que estábamos lejos, ahora ya no somos más extranjeros, ya no somos más gentiles, porque ahora tenemos, gentiles también significaba sin Elohim, significaba esta condición también que porque claro, esto de ser llamados peros era una condición de personas sin Elohim, personas que no hacen parte del pueblo. De hecho, si nosotros vamos al Apocalipsis, ahí dice que fuera son los perros. Y este es el significado que si leemos todo lo que está diciendo también en las epístolas, estas circunstancias donde se utiliza esta palabra, nos damos cuenta que se está refiriendo propio a los gentiles, a los extranjeros, a los que no extranjeros como que no son parte que no vivían ahí, porque habla de los extranjeros que vivían dentro de la tierra y que estos extranjeros se han convertido también israelitas, como por ejemplo podemos saber de cuando conquistaron Jericó, ¿no? La prostituta Rahab, que ella se convirtió, sí, ella era extranjera, pero vino a morar en medio del pueblo y se convirtió a ser ciudadana del pueblo, así como podemos pensar también a la que era moabita, ¿no? A Ruth y otros israelitas que antes no fueron israelitas, como por ejemplo los egipcios. Algunos egipcios que salieron de Egipto, que eran extranjeros, que eran gentiles, pero al hacer parte del pueblo ya no eran más extranjeros, ya no eran más egipcios, ya no eran más gentiles. ¿Por qué? Porque se convirtieron en ciudadanos con derechos y deberes como el pueblo de Israel. Entonces vemos que en Yeshua aún somos o no somos de sangre, somos o no somos directos descendientes de Abraham. En Yeshua, sin embargo,
venimos a ser descendientes de Abraham, ¿no? Leyendo todo el contexto de todo lo que apóstol Pablo también está hablando cuando se está refiriendo, cuando está hablando sobre este concepto, ¿no? Todos en Yeshua venimos a ser injertados en el olivo. Entonces, Yeshua es para los dos pueblos, une los dos pueblos y los hace uno solo. Tenemos todos la misma ciudadanía. Shalom, Shabbat Shalom, Boker Tov, Antonio, bendiciones. Nos alegramos que está aquí. Muchas bendiciones. Entonces, vemos que hay otra cosa más, porque sabemos que al nivel espiritual podemos entender también esta parte, que solo Israel heredará la tierra. Y solo Israel, como lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, reinará con Mesías. Y también cuando en Mateo, si no me estoy equivocando, el capítulo 1, hay un versículo que ahí habla también que cuando habla de Yeshua, que se anuncia la venida de Yeshua, ahí también se está diciendo que Yeshua viene a reinar sobre la casa de Jacob. Y antes de esto hay un elenco de todos los que hacen parte de la casa de Jacob, ¿no? Y entonces ahí se está anunciando que Yeshua viene a reinar sobre la casa de Jacob. Entonces, todos nosotros, Yeshua nos va a unir como nos está uniendo como un único pueblo en él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para ser pueblo, como lo vemos aquí, como lo vemos que también apóstol Pablo, Yeshua lo está diciendo, para ser pueblo necesitamos que, necesitamos ser en Yeshua, tener a Yeshua y tener la Torá, tener su palabra. De hecho, hay un versículo también en Apocalipsis que está hablando propio de esto, del testimonio de Yeshua, que se tiene que tener el testimonio de Yeshua y la palabra, la Torá, lo que es su palabra, ¿no? Realmente, ¿por qué? Porque también Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Y ahora vamos a ver este diezmo de los frutos. Y si gustan pueden ver esto, no vamos a leer todo porque tenemos varias cosas que comentar y poder ver en este texto, en estos capítulos. Entonces pueden ver desde el versículo 12 hasta el 16. Porque dice, después de que hayas apartado una décima parte de lo que las siembras produjeron en el tercer año, el año de separar la décima parte, y la haya dado al leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se quedan contigo. Dirás en la presencia de Adonai tu Elohim, yo he sacado de mi casa las cosas apartadas para Adonai y las he dado al Leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, guardando cada uno de estos mandamientos que tú me diste. Yo no he desobedecido ninguno de tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido nada de esta comida. Y después dice, durante mi luto y todo lo que está diciendo. Y vamos al versículo 16, dice, hoy Adonai tu Elohim te ordena obedecer estas leyes y estatutos. Por lo tanto, los observarás y obedecerás con todo tu corazón y todo tu ser. Ahora,
Este mandamiento de los frutos, estos mandamientos de los frutos que vemos aquí, vemos que se está refiriendo para este momento, se está hablando de este tercer año y ahora vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque muchas personas tal vez si no entendemos esta parte, tal vez podemos pensar que, no sé, que porque habla del tercer año, habla del tercer año como el año del diezmo, significa que el Eterno nos pide el diezmo cada 3 años. Pero vamos a ver que realmente no es así. Eh, Shabbat Shalom, Manu Moshe, bendiciones. Shabbat Shalom, Javier, también, bendiciones. Y pues, volviendo a lo que estábamos diciendo, porque es importante esta parte, porque sí, sé que esta cosa del diezmo a veces en ciertas situaciones se ha creado una confusión o también se puede pensar que no se tiene que dar, ¿no? Pero vemos que el Eterno lo está diciendo varias veces, como en otros libros también, que es una bendición el diezmo, ¿no? Y también es, dice, la única cosa en la que podemos probar al Eterno, porque al Eterno no lo podemos probar en nada, pero sin embargo es la única cosa en la que podemos probarlo a Él. Pero también, si nosotros estudiamos la Torá y lo que podemos ver aquí también leyendo estas partes y también si leemos el libro de Levítico, por ejemplo, el libro de Levítico dove está hablando sobre el diezmo, nos damos cuenta que realmente no se trata solamente de un diezmo, que hay tres diezmos. Hay tres diezmos. Este diezmo, el primer diezmo que es para Adonai. Hay el diezmo que el Eterno lo estableció, que se tiene que apartar. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga este sustento para sí mismo y poder salir, por ejemplo, a Jerusalén y celebrar las fiestas, para poder tener cosa a ofrecer delante del Eterno y no presentarse con las manos vacías. Después hay otro diezmo que como lo vemos también aquí, es el diezmo que se tiene que dar al levita, que es sin necesidad, que vive en necesidad, que se tiene que dar al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Entonces vemos que el diezmo eh, es para ayudar al pueblo, es para sustentar al pueblo. Y de esta viene también la bendición. De esta viene también la prosperidad, porque al darse de acá, al dar el diezmo también, lo que es la parte del Eterno, reconociendo que todo es de Él, lo que es la parte que se tiene que dar para ayudar a nuestro prójimo, para poder sustentarlo. Vemos que el Eterno está pensando en todo. Y aquí, pero hay una cosa que sí quiero que veamos un momento porque voy a leer lo que están comentando. Me cuesta escuchar, cada vez me refugio más en la intimidad. Pues esto sí es importante para poder escuchar a la voz del Eterno, estar en la intimidad, probar que, para poder probar que el Eterno, cioè, no tenemos que probarlo, pero el Eterno nos dice que sí, si necesitamos probarlo en esto,
lo podemos probar. En el sentido que cuando nosotros damos esta parte que es suya, podemos probar que Él no nos deja, podemos probar que Él nos sustenta. Y yo creo que muchos de nosotros cuando que hemos hecho de esta manera, hemos visto que el Eterno nunca se queda con nada. Yo puedo testimoniar de esto cada vez que estoy dando una acá, cada vez que estoy dando el diezmo, cada vez que estoy ayudando a mi hermano. ¿Cómo lo doy? El Eterno me lo devuelve. O me lo devuelve exactamente la misma cifra, o me devuelve más, pero el Eterno, y no siempre en ese momento o después de este momento, siempre al momento justo. Entonces vemos que sí, yo no necesito y nunca he necesitado probarlo de esta manera, pero sin embargo, si alguien necesita probarlo, lo puede hacer porque el Eterno lo dijo en esto. Pero en otras cosas, vemos que el Eterno dice que tenemos que confiar en Él. Venimos a reconocer a Adonai y dar. David también está diciendo que el diezmo da uno lo que puede. En el Antiguo Testamento el diezmo era los sacrificios de corderos, etcétera. Ahora sí hablamos sobre esto. Después, como una especie de ayuda social, sí, también podemos pensar que esto era un mandamiento para para ayudarnos uno al otro. Adonai es nuestro pastor, no nos faltará, así es. El diezmo y la tzedaká es como la obra social en un país, se ayuda a los necesitados. También está diciendo David, el Señor te bendice y das lo que puedes. Lo importante es participar. Sí, ahora hablamos exactamente sobre esto. Porque sí, es importante esta parte, porque estaba reflexionando sobre esto, porque con tantas cosas que escuchamos o que podemos escuchar sobre lo que es el diezmo, se ha hecho se ha puesto cargas que no son y que el Eterno no ha puesto. Y también se ha utilizado esto de la manera equivocada. Pero si nosotros volvemos a la Torá y venimos a lo que la Torá está diciendo, vemos que las cosas no están así como en ciertas circunstancias nosotros lo hemos vivido o lo hemos podido ver. El Eterno está diciendo exactamente como David está diciendo aquí, que el Eterno nos bendice y de la bendición que Él nos da, podemos dar el diezmo. Y está hablando del diezmo. Pero si alguien no tiene para dar, no está obligado a dar. Así es. Y uno tiene que dar lo que puede, y como dice David, dar más de lo que uno no puede. Exactamente, no tenemos que dar ni más de lo que nosotros podemos dar. Por ejemplo, el Eterno no está, lo que la Torah nos está mostrando es que no nos está pidiendo de dar cuando no tenemos para nuestra familia, para sustentar nuestra familia. Y hay situaciones cuando tal vez necesitamos hacer algunas cosas y que no hay posibilidad de dar el diezmo. Ahí dice que somos asentes de dar, porque cuando habla, por ejemplo, del pobre, del necesitado, a ellos no les está pidiendo de dar el diezmo. De hecho, se está pidiendo que este diezmo de la cual estamos hablando se tiene que dar al necesitado. O sea, este diezmo va dirigido al necesitado, al pobre, al levita que no tiene, al extranjero, para ayudarlo. Entonces, hay algunas reglas que el Eterno ha puesto y que no podemos tampoco pensar, por ejemplo, endeudarnos para dar el diezmo. O si estamos endeudados porque fue una necesidad de hacer algunas cosas que el Eterno sabe y conoce,
No podemos pensar de dejar nuestra familia o la situación de, o como decir, sí, endeudarnos para poder dar el diezmo. Pero, además de esto, en la Latinoamérica están obligadas a dar una cantidad enorme de su sueldo. No, porque no es así. El Eterno no está diciendo, y el diezmo es el diezmo. Y más fuera de esto es otra cosa. Es otra cosa. Ni tampoco empezar a dar cosas. Bueno, no quiero hablar mucho sobre esto porque tenemos tantas cosas que hablar, pero quiero que reflexionamos porque esto es importante, de no hacer cargas y no tomarnos cargas de lo que no son, de lo que la Torá no nos está diciendo. Pero también quiero decir otra cosa, que tampoco no tenemos que olvidar esto, ¿no? Que el Eterno, cuando nosotros damos, somos bendecidos. Y no lo damos porque somos bendecidos, no. Y no lo damos para ser bendecidos, no. Pero sabemos que el Eterno no se queda con nada. Sabemos que el Eterno, cuando nosotros damos un paso de fe, un paso de emuná, cuando hacemos esto de darse de acá, y de hecho dice que quien presta al pobre, quien da al pobre, perdón, quien da al pobre, quien sustenta al pobre, presta al Eterno. Yo creo que si meditamos solo en esto, ya. Cuando nosotros prestamos al Eterno, el Eterno, pueden imaginar como muchos de nosotros lo hemos vivido, lo estamos viviendo, el Eterno no se queda con nada y también sabe cómo devolvernos pues lo que le hemos prestado a Él, porque hemos dado al pobre. Shabbat Shalom, Emuná, Shabbat Shalom, bendiciones, nos alegramos que está aquí. Entonces, pero sabemos esto, que hay bendición. Entonces, si alguien claramente quiere dar más, puede hacerlo, pero no está obligado. La Torah no dice, el Eterno no dice que uno está obligado a hacer esto. Pero sabemos que si nosotros damos, el Eterno nos bendice y hay bendición en esto. Pero como dice apóstol Pablo, todo lo que damos tiene que ser con un corazón alegre y no tenemos que darlo pensando en qué va a ser mi familia o cómo nos vamos a sustentar. Tenemos que hacerlo con alegría. Y sabemos también que apóstol Pablo está hablando de algunos hermanos que ayudaron a otros hermanos y dice, ellos dieron más de lo que pudieron. Claramente uno lo puede hacer, pero lo dieron con gozo, con alegría, porque esto era lo que sentían en su corazón. Pero nosotros no podemos poner cargas a nadie. ¿Y por qué? Porque la Torah no lo dijo y el Eterno tampoco lo dijo. Y entonces hay que ordenar nuestra vida, hay que poner todas las cosas en su lugar y entender todo lo que el Eterno nos está diciendo y nos está mostrando. Entonces, volviendo a lo que es esta parte de lo que vimos del tercer año, ¿no? De este diezmo del tercer año, vamos a ver la razón de estas palabras que el Eterno determinó que estos árboles eran considerados incircuncisos los primeros 3 años y por lo tanto vemos que no se podían comer. Y vamos a ver en Levítico 19:23 que dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árbol frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Adonai. Mas el 5º año comerás el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Adonai, vuestro Elohim. Vemos que al terminar de los 3 años,
el diezmo de estos frutos se llevaba al templo. Y este fruto era del Eterno. Y claramente, como lo vimos, no significa que el Eterno se lo estaba comiendo, ¿no? Sino que se tenía que dar al huérfano, a la viuda, al desamparado, al necesitado, al leví, a los que claramente no tenían, como lo hemos visto en otras ocasiones que hemos hablado de los sacerdotes, no tenían parte ni herencia en la tierra prometida. Entonces era para sustento de ellos. Y esto vemos que claramente es un sistema muy diferente a lo que nosotros conocemos, pero sin embargo sabemos que vemos como el Eterno está protegiendo a su pueblo, está protegiendo a los que son desamparados. Ahora vamos a ver que en el versículo 17, continuando este capítulo, dice, tú estás declarando hoy, estás de acuerdo que Adonai es tu Adonai y que seguirás sus caminos, observarás sus leyes, mitzvot y estatutos y harás lo que él dice. A su vez, Adonai está acordando hoy que tú eres su propio especial tesoro, como él te prometió que tú observarás sus mandamientos y él te levantará alto por encima de todas las naciones que él ha hecho en alabanza, reputación y gloria. Y que como él dijo, tú serás un pueblo Kadosh para Adonai, tu Elohim. Entonces, cuando reconocemos que Adonai es nuestro Elohim, cuando nosotros estamos dispuestos a guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y cuando nosotros escuchamos su voz. ¿Por qué? Porque sin obediencia a la Torá, a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos, pues en vano realmente lo adoramos. Por esto es muy importante ahora ver esta parte porque vamos a ver, y cuando vamos a hablar ahora de lo que viene en el capítulo 28, quiero que tengamos presente esta parte. En Isaías 29:13 dice, y dijo Adonai, porque este pueblo se acerca a mí y me honran con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me sirven, enseñando preceptos y enseñanzas de hombres. Y Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Vemos que Yeshua está retomando estas palabras de Isaías. Entonces, solo cuando nuestro corazón está dispuesto a obedecer al Eterno, entonces el Eterno nos confirma realmente como su pueblo. Y vemos que el versículo 17 que hemos leído dice que aparte de obedecer su Torah, de obedecer sus mandamientos, su ley, debemos escuchar su voz. Y sabemos que Yeshua es la voz de Adonai, que Yeshua es la Torah, Yeshua es la palabra del Eterno y es su voz, como vemos en Juan 1:14, dice, y la palabra se hizo carne y habitó, quedó o descansó, descendió entre nosotros y nosotros contemplamos su gloria o esplendor de Elohim. También esta palabra de kavod significa lleno de bondad, de verdad. Después dice, y habitó, ¿no? Que significa, este habitó, dice, skenó, que significa acampar, cioè vino a ser campamento realmente. Cioè Yeshua vino habitando, haciendo campamento, morando, ¿no? En medio de su pueblo. Quindi hizo esta sukkah, este tabernáculo como residencia temporal, ¿no?
entre nosotros. Entonces la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En Mateo 17:5 dice, mientras Pietro aún estaba hablando, una nube luminosa los envolvió y una vez desde la nube dijo, este es mi hijo, a quien amo, en quien estoy muy complacido, a él oíd. O sea, vemos como el Eterno está diciendo que tenemos que escuchar porque Él es la voz de Adonai. Él es la palabra. Y volviendo a lo que es Isaías 60, también vemos que no es una coincidencia, porque el día que se leyó esta porción de la Torá de Kitabo, en Lucas 4:14, vemos que dice, Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vemos que en este Shabbat se leía en la Torah y la Haftarah exactamente esto, lo que vemos, lo que hemos leído también aquí. Vemos que apenas Yeshua, el problema, está un momento solo que está diciendo el problema, que el diezmo y la ofrenda no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. La ofrenda das lo que puedes y el diezmo es un 10%. Exactamente esto es, no es lo mismo. O sea, lo que el Eterno dijo que tenemos que dar es 10% de lo que Él nos dio. Pero nadie está obligado de dar más que esto. Tenemos que apartar esto para Él. ¿Por qué? Porque nosotros a través de esto reconocemos que Él es Adonai, reconocemos que Él nos dio salud, Él nos dio trabajo, Él nos dio estas entradas y todo lo que Él nos dio es suyo al final. Y Él, hay una cosa que es interesante a propósito de esto, es interesante porque cuando el Eterno está hablando de esto, ahora no me acuerdo exactamente dónde está escrito, pero cuando habla de esto, el Eterno le está diciendo cómo tienen que hacer. Y lo que ellos tenían que hacer era de esta manera, hablando, por ejemplo, tomando esta parte del diezmo de los animales, porque ahí estaba el diezmo de los animales también. ¿Y cómo se hacía el diezmo de los animales que se daban en sacrificio al Eterno para sustentar? El Eterno dice que este diezmo que es mío, yo lo doy a los levitas, yo lo doy a los sacerdotes, ¿no? El Eterno lo daba a los sacerdotes que sea como sustento para ellos. ¿Y cómo tenían que hacer? Tenían que decir, uno para mí, tomaban los animales y decían, uno para mí, dos para mí, tres para mí, cuatro para mí, cinco para mí, hasta el 9 para mí y el 10º para el Eterno. Che, vemos que el Eterno todo lo que nos está dando, o sea, 9 está dando para nosotros y uno solo de estos 10 es para Él, ¿no? Vemos como el Eterno nos está mostrando cuánto Él nos está dando, porque sin su salud, sin la salud que Él nos da, sin que Él bendiga lo que nosotros tenemos, no podemos ofrecer a Él, no tenemos que ofrecer a Él, no tenemos cosa ofrecer a Él. Y esto es como reconocimiento, pero no olvidando todo lo que estábamos diciendo antes. Y la ofrenda era algo más, como por ejemplo la tzedakah, que la tzedakah es esta ofrenda que damos a los pobres, a los necesitados, a los que en algún momento se encuentran en la necesidad. Y ahora volviendo a lo que estábamos diciendo, vemos que Yeshua comenzaba apenas comenzaba su ministerio, ¿no? Si miramos en lo que es, por ejemplo, Lucas 4, ¿no? Apenas empezaba su ministerio, vemos que regresa del desierto, donde permaneció 40 días, y el mensaje con el cual él empezó, cuando entra
el mensaje que encontramos cuando él entra en la sinagoga es propio Isaías 60, versículo 1, dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Adonai ha nacido sobre ti. ¿Y qué significa esto? ¿Quién es la gloria del Eterno? ¿Y quién es la luz del mundo? Sabemos que es Yeshua. Y vemos en Éxodo 33, del 18 al 23, que entonces él dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Vemos que el Eterno que hizo. Un momento que hay un mensaje aquí. Ok. El Eterno que hizo en Éxodo 33 llevó a Moshe y lo guardó en la roca. Y ahí la gloria del Eterno caminaba frente a él, ¿no? Y se mostró. Dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Y Yeshua, ¿qué hace? Él reconoce ser la gloria del Eterno. En Juan 17:5 dice, y Yeshua dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Juan 8:12 dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos que Yeshua, la gloria del Padre, Él es la luz del mundo. Él ha venido para vivir, para morar en nosotros. ¿Y esto para qué? ¿Por qué? Porque eran estos tiempos donde la oscuridad cubría la tierra. Vemos que Yeshua vino cuando fue este momento, como él mismo lo dijo, que vino para recoger o para reunir las ovejas de Israel. Exactamente como dice en Isaías 60, del versículo 2 al 5, dice, porque aquí he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Adonai, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevados en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Vemos como es impresionante porque desde que Yeshua nació, ya nació, porque, bueno, como humano, porque sabemos que Yeshua fue desde siempre, ¿no? No es que necesitó nacer, sino como humano. Y desde que Él vino y desde este tiempo que vino hasta el ministerio de Yeshua, hemos podido ver que no hemos podido realmente entender exactamente estas palabras del profeta Isaías. Pero ahora cuando nosotros entendemos, porque el Eterno nos está mostrando que somos estas ovejas perdidas de la casa de Israel, que fuimos dispersos entre las naciones que estamos siguiendo su voz, ¿no? Porque Yeshua dijo que mis ovejas escuchan mi voz. Y yo los llamo y los llevo al redil. Vemos que hemos vuelto, Él nos está llamando y nosotros hemos vuelto a Él, hemos regresado, hemos hecho este regreso al redil, a la casa del Padre, hemos vuelto a la Torá. Y
tal vez la pregunta que muchos se hacen es exactamente aquí, en el versículo de Isaías 60, el versículo 8 y 9, dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Adonai, tu Elohim, y al Santo de Israel que te ha glorificado. En los malachim, dice los ángeles, que los ángeles, tal vez te estás refiriendo que los ángeles están llevando el pueblo. Aquí dice, porque sí, dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Eh, ¿quién, quién somos realmente nosotros? Pero que ahora podamos entender esta parte, qué importancia tiene Isaías 60 para nosotros, porque vemos que aquí está hablando propio esto, para traer tus hijos de lejos, con su plata y su oro con ellos, en el nombre de Adonai tu Elohim. Vemos que son estas ovejas de la casa de Israel, estas ovejas que fueron perdidas entre las naciones. Y vemos como Yeshua vino a buscar, dice, yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, yo he venido solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no solamente esto, él vino para restaurar a Israel y muy pronto Israel será restaurado todo y las naciones reconocerán el poder de nuestro Elohim. En el versículo 10 al 16 de Isaías 60 dice, extranjeros reconstruirán tus muros, sus reyes estarán a tu servicio, porque en mi ira yo te golpeé, pero en mi misericordia yo te amé. Yo te amo. Tus puertas siempre estarán abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que la gente te traiga las riquezas de los goim, con sus reyes como cautivos, porque la nación o el reino que no te sirva perecerá. Sí, estas naciones serán totalmente destruidas. La gloria del Lebanón vendrá a ti. Cipreses juntos con los olmos y los pinos alerce para embellecer el sitio de mi lugar Kadosh. Y yo honraré el lugar de mis pies. Los hijos de tus opresores vendrán y se inclinarán humillados ante ti. Todos los que te aborrecieron caerán a tus pies, llamándote la ciudad de Adonai, Zion de Hakadosh de Israel. En el pasado fuiste abandonada y odiada, tanto que nadie ni tan siquiera pasaba por ti, pero ahora te haré el orgullo de los tiempos, alegría de muchas generaciones. Beberás la leche de los goim, mamarás de los pechos reales y sabrás que yo, Adonai, soy tu Salvador, tu Redentor. Yo soy la fuente de Jacob. Y vemos cómo si cumplirá, exactamente como si ya se cumplió esta palabra del Eterno, porque Él es fiel. Y así será restaurado Ezequiel 11. Sí, no me acuerdo exactamente qué dice Ezequiel, pero sí, hay algunas partes que Ezequiel también está hablando exactamente de la restauración de la casa de Israel y volverán allá. Amén, así es. Y ahora vamos a ver y avanzando, porque quiero que hablamos un poco de lo que es esta parte, dos palabras de lo que es el capítulo 27, del 1 al 3. Si gustan leer, que aquí está hablando sobre lo que estábamos diciendo antes, que cuando cruza el Jordán,
a la tierra prometida, dice, pondrás piedras grandes, pondrás yeso en ellas, y después de cruzar, escribe esta Torá en ellas, toda palabra, para que puedas entrar a la tierra de Adonai, tu Elohim, que te está dando. Y aquí, después en el versículo 10 dice, por lo tanto, escucharás lo que Adonai tu Elohim ordena y obedece sus mandamientos y leyes que yo te estoy dando hoy. Vemos que la Torah escrita es realmente esta constitución de Israel. Y obedecer, vemos que es confirmar realmente que nosotros somos su pueblo, somos parte del pueblo, que este pueblo que él separó desde el principio y que este pueblo que él llamó y que tenía en su corazón, en su mente, y vemos que él lo planeó todo esto desde que creó a Adán. Y después su plan fue llevando y llamando por ejemplo, después de él llamó a Enos, después de él llamó a Noé, y después de él llamó a Abraham, ¿no? Y con Abraham vemos que empezó a verse más este plan del Eterno. Entonces, vemos que una vez que se pasó el Jordán, que también el Jordán puede simbolizar esta parte de como una tevilá, como una inmersión en el agua. Vemos que la Torá tiene que estar frente a nosotros, frente a nuestros ojos, y que obedecer la Torá, vemos cómo nos garantiza realmente esta ciudadanía como pueblo del Eterno. Y ahora vamos a ver y hablar sobre las maldiciones y las bendiciones que el Eterno dijo que se tenían que proclamar en estos dos montes que son Monte Gerazim para bendecir el pueblo y Monte Ebal para dar esta maldición al pueblo. Y es interesante, si quieren leer, empezando desde el versículo 11 del capítulo 27, es interesante ver que Gerazim, que era el monte de la bendición, tenía 881 metros, y Ebal, que significa piedra o montaña desnuda, era más alto, tenía 940 metros. Y es interesante también poder ver que las tribus están repartidas ahora entre estos dos montes. El monte Gerazim, el monte de la bendiciones, que Adonai ordenó que tenían que proclamarse, vemos que están las tribus que descendieron de las dos mujeres libres. Y el monte Ebal, que es el monte de donde se tenían que proclamar las maldiciones, tenían que estar los descendientes de las dos esclavas, más Rubén, que sabemos que él perdió el derecho de su primogenitura porque pecó. Sabemos que Jacob ha tenido 4 mujeres, 2 libres y 2 esclavas, ¿no? Estas 2 hermanas, Lea y Raquel, y las 2 esclavas, ¿no? Los hijos de las esclavas tenían que proclamar las maldiciones, y los hijos de las libres tenían que proclamar las bendiciones. ¿Y por qué esto? ¿Qué implicación tenía esta enseñanza? Y si nosotros vamos a Gálatas 4 y leemos todo desde el 21 al 31, vemos que este texto nos puede dar esta luz en este sentido. Vemos que nos dice que Abraham tuvo 2 hijos, el de la promesa y el que nació según la carne, ¿no? Porque vino a través de la esclava. Y dice,
porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació bajo los esfuerzos limitados de la carne y del razonamiento humano acerca del cumplimiento de la promesa. Mas el de la libre nació en obediencia por la certeza en el poder de Adonai de hacer obras poderosas para cumplir su promesa. Ahora bien, para hacer una midrash, una enseñanza sobre estas cosas, las 2 mujeres son 2 pactos en el mismo monte Sinaí. Uno es del monte Sinaí y engendra por la desobediencia hijos para esclavitud del pecado. Este es Agar, quien fue transgresora de la Torá. Pero dice, porque el fruto de Agar es el mismo fruto que dieron en el monte Sinaí en Arabia y esto corresponde prácticamente también a esta administración errada de la Jerusalén, esta Jerusalén actual, ¿no? Eh, Buongiorno. Estoy hablando español. Ahora en este momento estoy hablando español, amada Sofía. Pero sí, es porque ahí donde tenemos de TikTok, por Yeshua estamos poniendo de varios idiomas, también italiano, en tedesco, y si el Eterno permite vamos a poner en rumano también, pero en este momento estamos haciendo en español. Dice, porque el fruto de Agar es el mismo fruto que dieron en el monte Sinaí en Arabia y está bajo las leyes falsas que la tienen en esclavitud. Mas la Jerusalén de lo alto, la cual es la madre de todos nosotros, es libre de aquella falsa administración, nos dice la Torá viviente. Esta traducción de la Torá viviente, dice entre paréntesis, ¿no? Dice de aquella falsa administración por la misma ley en la Torá. Y nos enseña que por la fe, por la emuná, que es una fe obediente, son salvas nuestras vidas, porque el Tanakh dice, regocíjate tú, mujer estéril, que no puedes tener hijos, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque la mujer desamparada tendrá más hijos que la que tiene a su esposo con ella. Nosotros, hermanos, como Isaac, somos los hijos a los que se refiere la promesa de Adonai, pero ahora como antes, el nacido según la carne persiguió al nacido por el poder sobrenatural del Ruach, así también es ahora. Mas, ¿qué es lo que dice el Taná, el Antiguo Testamento? Echa fuera la esclava y su hijo, pues de ninguna manera el hijo de la esclava heredará junto con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, nosotros somos hijos no de la esclava, sino de la libre. Vemos que la bendición que la proclaman los hijos de la promesa, mientras los hijos de la esclava vemos que proclaman la maldición. Ahora, ¿a quién es que pertenece la promesa de Adonai? ¿A quién es que pertenece la vida eterna a través de Yeshua? ¿A quién es que pertenecen las bendiciones materiales y estas bendiciones espirituales? ¿A los que están en esclavitud? ¿A los a los que viven en el pecado? Pues no. A los que no caminan en obediencia al Eterno, a su palabra, a su Torah, pues no. Vemos que pertenecen a los que caminan en obediencia
a su palabra. Y esto lo vamos a ver ahora, porque ¿por qué quería hacer esto, esta introducción, por ejemplo, por decir así, en este momento? Porque aquí está diciendo algo que es muy importante que lo veamos. Dice, cuando está hablando, por ejemplo, más adelante, y después vemos que vamos a volver. Cuando habla, por ejemplo, de las promesas de la obediencia, dice, si obedeces la voz de Adonai tu Elohim, cuidando y poniendo en práctica todos sus preceptos que te ordeno hoy, Adonai tu Elohim te dará superioridad sobre todos los pueblos de la tierra. Y después dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán en la medida que obedezcas la voz de Adonai. Pero cuando habla más adelante, en el capítulo 28, 15, dice, pero si no obedeces la voz de Adonai, tu Elohim, y no pones en práctica todos sus mandamientos y sus decretos que te estoy ordenando hoy, recaerán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Pero antes de llegar aquí, quiero que reflexionamos sobre algunas cosas, porque hay algo que yo estaba meditando y quiero compartir con ustedes hoy. Porque dice, los levitas, volviendo al versículo 14 del capítulo 27, antes de entrar en las bendiciones y las maldiciones propio, como la recompensa de la maldición y las consecuencias, perdón, la recompensa de la obediencia y las consecuencias de las maldiciones, las consecuencias de la desobediencia. Antes de entrar aquí, vamos a ver estas maldiciones y bendiciones por las acciones del pueblo. Dice, los levitas tomarán la palabra y dirán en voz alta a todos los levitas, los israelitas. Dice, el versículo 15, maldito el que haga una imagen grabada o fundida. Eso es repulsivo para Adonai. Dedicada obra de artesano e incluso si la pone en el lugar oculto. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que falta el respeto a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que retrocede los límites de la propiedad de su vecino para usurparle el terreno. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que hace extraviar al ciego el camino. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que comete una injusticia contra el proselito, el huérfano y la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acuesta con la mujer de su padre, pues así viola la intimidad de su padre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acuesta con cualquier animal. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acuesta con su media hermana, hija de su padre, hija de su madre o hija de su madre. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acuesta con su suegra o con su nuera, dice en otra traducción. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que mata a su prójimo en secreto. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que toma soborno para matar a un inocente. Y todo el pueblo dirá amén. El versículo 26 dice, maldito el que no observa las palabras de esta Torá y las pone en práctica. Y todo el pueblo dirá amén. Es que es muy fuerte, de verdad, cada vez que estoy leyendo esto, es algo que es muy fuerte. El amén es un acróstico, cioè no es prácticamente una palabra, es un acróstico que viene
Elohim o Adonai Melech Neeman, que significa el Elohim es el rey fiel, ¿no? Entonces el amén también significa que así sea, ¿no? Que él es fiel, él lo cumplirá, lo que dice, él lo cumplirá. Y quiero que reflexionar y vamos a concluir con estas partes, pero reflexionando algunas cosas, porque estaba pensando en también en las maldiciones, en estas consecuencias de la desobediencia que hemos encontrado también en nuestra vida antes de conocer a Yeshua. Vemos que tal vez no hemos meditado y no hemos reflexionado y a veces había esta pregunta, ¿por qué le está pasando esto y esto a alguien? O no hemos preguntado nosotros mismos, ¿por qué nos está pasando esto y esto en alguna circunstancia de la vida? Pues aquí está, aquí está. Y vemos que no se está hablando, no se está hablando de, sino de cosas que son normales, que tenemos que cumplir, cosas que son normales, que el Eterno espera de nosotros como su pueblo, que somos un pueblo kadosh, que somos un pueblo apartado, como por ejemplo, de no hacer imagen grabada o imagen fundida. Che, cuántas maldiciones y cuántas cosas sucedieron en nuestra vida al tener estas cosas en nuestras casas, ¿no? Cuando antes lo hemos tenido, estas imágenes. Y entonces uno decía, pero ¿por qué pasa esto y pasa esto? ¿Por qué? Porque hay algo que el Eterno ya lo maldijo. Ahora, en este momento, se maldijo y muchas veces, ¿por qué lo digo esto? Porque muchas veces se ha pensado, pues no, estas maldiciones son para el pueblo de Israel. Bien, si nosotros hemos entendido que hacemos parte del pueblo de Israel a través de Yeshua, entendemos que esto fue para nosotros también, antes de conocer a Yeshua o antes de caminar en lo que el Eterno nos está diciendo. Porque muchas veces, ¿qué hemos hecho? Cuando hemos empezado a leer la Biblia, nos hemos apropiado de todas las bendiciones, pensando que son nuestras y que podemos apropiarnos porque es justo. Pues así como las bendiciones, que es cierto, lo hemos sentido también antes de conocer realmente la Torá, que sí eran para nosotros, pero así como las bendiciones son para el pueblo, así las maldiciones son siempre dichas para el pueblo, para los que hacen parte del pueblo y para los que rompen la Torá y no cumplen, y para los que son parte del pueblo pero se han desviado, porque dice que si te desvías, estas maldiciones caerán sobre ti, pero si obedeces, estas bendiciones te alcanzarán. Y miren que además de esto, si pensamos, por ejemplo, el que falta el respeto a su padre y a su madre. ¿Cuántos de nosotros hemos faltado respeto? Yo hablo por mí porque he tenido que arrepentirme de esto cuando he conocido a Yeshua. Cuánta deshonra, de una manera u otra. Por ejemplo, yo no puedo decir que le hice del mal a mis padres, pero no lo he respetado. Yo sé y me arrepentí de esto, que a un cierto momento no lo he respetado con palabras, con hechos. He desobedecido en ciertos momentos y sé que lo que pasó en mi vida, algunas cosas de las que pasaron en mi vida fueron consecuencias de esto. Uno, porque tenía imágenes, por ejemplo, porque estaba en la iglesia ortodoxa. Dos, porque no he honrado a mis padres, por ejemplo. Y ¿cuántas cosas se han hecho? Injusticia contra el proselito, el huérfano, la viuda.
¿Cuántas cosas se han hecho y se están haciendo? Pero termina, antes de entrar en las bendiciones, termina maldito el que no observa las palabras de esta Torá y las pone en práctica. Y todo el pueblo dirá amén. Vemos como también al no obedecer las palabras de la Torá nos vino la maldición. Pero cuando entramos en la obediencia, y cada vez que estamos en la obediencia y cada vez que obedecemos con cada mandamiento que nosotros obedecemos, todas estas maldiciones se han roto y no tienen poder sobre nuestras vidas. No tienen poder. ¿Por qué? Porque creemos en Yeshua, porque su sacrificio tiene poder en nuestra vida, pero también al entrar por ejemplo, honrar como se tiene que honrar a nuestros padres, porque algunos dicen que creen en Yeshua, bueno, en Jesús, pero no han sacado las imágenes de sus casas. Cuando hacen esto, rompen con estas maldiciones, es un ejemplo solo, ¿no? Y con todas las cosas que podamos ver. Y es importante que leamos, aunque no es fácil, también estas consecuencias de las obediencias. Y ahora no quiero que terminamos con las bendiciones y que ustedes vayan y lean las consecuencias de las desobediencias, porque hay tantas cosas que podamos ver, como por ejemplo, algunas cosas solamente. Cuando dice... Adonai te castigará con las llagas ardientes de Egipto, con hemorroides, con furúnculos secos, de las que no podrás sanar. Por ejemplo, Adonai te castigará con ensaña, ceguera y confusión mental. A plena luz del día deberás andar a tiendas como un ciego en la oscuridad y no hallarás tu camino, serás solo oprimido, despojado constantemente, no habrá nadie para auxiliarte. ¿Cuántas cosas hemos visto y hemos vivido nosotros también de estas maldiciones, estas consecuencias de estas maldiciones por no estar y no caminar en la Torá, en lo que es su palabra? Pero dice también, porque si obedeces la voz de Adonai, tu Elohim, cuidando y poniendo en práctica todos sus preceptos que te ordeno hoy, Adonai tu Elohim te dará superioridad sobre todos los pueblos de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán a ti y te alcanzarán en la medida que obedezcas la voz de Adonai, tu Elohim. Estaba pensando cuántas veces hemos orado o hemos suplicado. Yo me acuerdo que lo he suplicado tantas veces al Eterno, que me bendiga, y suplicaba su bendición, pero de un cierto momento a otro llegué a este punto que me di cuenta realmente que las bendiciones me estaban alcanzando. Cuando empecé a caminar, yo me acuerdo cuando empecé a caminar en Shabbat, estas bendiciones venían en mi vida. Yo no tenía que buscar la bendición, no he tenido que suplicarle la bendición, sino que el Eterno lo estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque estaba empezando a caminar, ya estaba caminando porque estaba ya en obediencia a lo que yo entendía y lo que el Eterno ya me había revelado hasta este momento, al conocer a Yeshua, al conocer su palabra. Pero cuando empecé también a cumplir con lo que está escrito en la Torá y caminar en su voluntad que está escrita en la Torá, mi vida cambió y estas bendiciones, como dice aquí, me alcanzaron. Y muchas veces vi tantas cosas que el Eterno hizo en mi vida, que eran estas bendiciones que Él lo estaba dejando. Y quiero que
concluimos con esto, porque quiero dejarles estas bendiciones y que podamos realmente entender que la obediencia atrae bendición. La obediencia, solamente escuchar su voz y escuchar para obedecer, esto es lo que atrae bendición en nuestra vida. Pero obediencia ¿de qué? Porque muchas veces hemos pensado que la obediencia tiene que ver solamente con lo que vivimos día a día, en el sentido que si el Eterno nos dice de hacer una cosa, nosotros la hacemos. Si nos dice de ir en un lugar, lo hacemos. Esto también. Pero estas bendiciones, dice aquí, que vienen cuando ponemos en práctica sus preceptos que te ordeno hoy. Estos preceptos que están escritos en su palabra. Dice, bendito seas en la ciudad y bendito seas en el campo. Bendito sea el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado, la cría de tus vacunos y los rebaños de tu lanar. Bendito sea tu canasto de alimentos y tu bol de amasar. Bendito seas al llegar y bendito seas al partir. Adonai hará que tus enemigos, los que se levanten contra ti, caigan vencidos ante ti. Por un solo camino saldrán a buscarte, pero escaparán de tu presencia por 7 caminos diferentes. Le va a poner confusión, Eterno. Adonai ordenará que la bendición esté contigo en tus depósitos y en todos tus emprendimientos. Y te bendecirá en la tierra que Adonai, tu Elohim, te entrega. Adonai te confirmará como su pueblo consagrado, tal como te jurara, si cumples los preceptos de Adonai, tu Elohim, y sigues sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Adonai está asociado contigo y te reverenciarán. Adonai te brindará bondad en abundancia, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra que Adonai juró a tus ancestros que te entregaría. Adonai abrirá para ti su generoso tesoro, el cielo, para dar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir todo lo que hagas. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tendrás necesidad de pedir prestado. Adonai te pondrá siempre a la cabeza, no a la cola. Estarás siempre arriba, nunca estarás abajo. Eso en la medida de que atiendas los preceptos de Adonai tu Elohim, que yo te ordeno hoy, para cuidarlos y cumplirlos, sin apartarte de ninguna de las palabras que les ordeno hoy, ni a derecha ni a izquierda, para ir tras dioses de otros para adorarlos. Amén. Y pues amén, amados. Esto es algo impresionante que si nosotros obedecemos, todo esto es para nosotros. Si nosotros obedecemos, si nosotros sabemos que y entendemos que somos su pueblo escogido, que Yeshua a través de su sacrificio nos hizo pueblo, nos hizo entrar dentro de su pueblo. Todo esto es para nosotros y podemos apropiarnos exactamente como dice, a medida de que atiendas los preceptos de Adonai, a medida que empiezas
y caminas en estos preceptos, a medida que cumples uno tras otro, a medida que el Eterno te lo está revelando y lo cumples, estas bendiciones verán, así como vinieron en nuestras vidas, así verán en tu vida también. Y pues ya vamos a concluir aquí. Gracias al Eterno que Él nos dio este tiempo, esta oportunidad. Me está pidiendo de leer Ezequiel 11. Un momento que tomo. Sí, lo voy a leer. Ezequiel 11, del 14, versículo 14 al 18. Ezequiel 11. Entonces, estas son promesas de restauración y renovación. Entonces la palabra de Adonai vino a mí. Ben Adam, hijo del hombre. Tus mismos hermanos, los hombres que están contigo en la cautividad y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho, permanezcan lejos de Adonai. Es a nosotros a quien ha sido dada la tierra como posesión. Por lo tanto, así dice Adonai, verdad que yo los removí lejos entre las naciones y los dispersé entre los países. No obstante, yo he sido un pequeño lugar santo, Kadosh, para ellos venir en los países a los cuales han ido. Por lo tanto, así dice Adonai, yo los recogeré de entre los paganos y los juntaré de los pueblos donde han sido dispersos. Y yo los daré la tierra de Israel a ustedes. Entonces ellos irán ahí y removerán todas las abominaciones de ella y todas las iniquidades de ella. Y yo les daré unidad de corazón y pondré un nuevo ruach, un nuevo espíritu en ustedes. Yo removeré de sus cuerpos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen por mis mandamientos, obedezcan mis ordenanzas y las hagan. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Adonai. Amén. Amén.